Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Alirio. Muchas gracias a todas las compañeras, compañeros que se han conectado esta mañana. Gracias por hacernos parte también de esta academia, de este proceso. Saludo también a mi colega Eli, con la que nos conocemos y compartimos algunos espacios también en este trabajo, ¿no? Em, bueno, yo quisiera empezar con un video muy cortito, una parte de un video que quiero presentarles. Aquí tengo un ratito. Em, Solo era ese video pues muy cortito con el que quería empezar también compartiendo, ¿no? Un poquito de esa historia del pueblo mapuche también, ¿no? Que ahí nos está compartiendo eh, estas palabras sobre la justicia intergeneracional, sobre la posibilidad de permitir que los más jóvenes, los que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, puedan mirar lo que estamos viviendo, los que vienen detrás, ¿no? Por otro lado, la otra hermana hablándonos de esta sabiduría que se tiene en relación a la tierra, a los mares, a los ríos, a esa relación entre horizontales, entre seres humanos y seres no humanos también que compartimos este espacio. Y por otro lado, la última compañera, ¿no? Janet, que además es agente de pastoral, que nos habla de que la resistencia está viva. La resistencia está viva dentro de nosotros. Está a veces quizás dormida, pero está en lo profundo de nuestro corazón y es lo que nos guía, ¿no? Es la sed de nuestra alma también, nuestra raíz. Entonces, yo quería compartir un poquito, ya mencionó Alirio, yo soy miembro de la Red Iglesias y Minería, es una red ecuménica, una red latinoamericana que está presente desde Centroamérica hasta la Patagonia, acompañando a comunidades que están resistiendo frente al modelo económico extractivista, específicamente al modelo basado en la extracción minera. Y desde ahí hacemos nuestro trabajo pastoral, no solo desde la Iglesia Católica, aunque mayoritariamente de la Iglesia Católica, pero también somos distintos miembros de distintas iglesias en este diálogo ecuménico. Desde esa experiencia, desde esa presencia con las comunidades afectadas, con las comunidades mártires de la minería y del modelo económico, hemos ido aprendiendo, hemos ido sosteniendo que es esa espiritualidad, es la profunda espiritualidad, la profunda conexión espiritual lo que sostiene las luchas por los derechos humanos, por los territorios, por la naturaleza, porque nos preguntamos eso, ¿dónde está el núcleo? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está ese descansar la carga? Cuando hay desesperanza, cuando hay incertidumbre, solo está en esa relación espiritual, que viene muchas veces de una tradición católica, pero muchas veces, como nos lo compartían las compañeras mapuches también en este pequeño video, viene de esa conexión, de ese ser hijos, de ese sentirse hijas de una madre, ¿no? Que es la naturaleza, que son las montañas, que son los ríos, que son los mares. Y por eso es que nace también todo el proceso de la defensa de los territorios, de los derechos humanos, de los derechos de todos los seres con los que compartimos y coexistimos, porque es esa relación sagrada, esa relación íntima, esa relación profunda, ¿no? Que se va tejiendo. Entonces, cuando hablamos de este sistema extractivista, de este modelo al que estamos enfrentando
diferentes espacios pastorales, desde las comunidades, desde las familias. Eh, Pensamos en ese sistema que no solo depreda la naturaleza, que no solo parte montañas, contamina ríos, envenena, los mata, sino que depreda relaciones, relaciones humanas, depreda relaciones con lo sagrado, depreda relaciones con lo que nos da más vida, con lo que nos permite existir, ¿no? Y ahí está ese espacio, esos espacios horizontales que quizás no tienen palabra que pueda ser escuchada por nosotros en estos espacios, en estos foros, pero son esos espacios también que están gritando, ¿no? Que están gritando justicia, que están gritando defensa, pero que al mismo tiempo están gritando amor, esperanza, ¿no? Em, entonces partimos desde esta idea en profunda escucha con las comunidades, con eh, los pueblos originarios, los pueblos tradicionales, los pueblos afros también, ¿no? Que no podemos considerarnos patrones, dominadores, dueños de estos espacios, no podemos considerarnos acumuladores, ¿no? Sino que dentro de esta espiritualidad misma de los pueblos hay otras dinámicas que se tejen y que nos están enseñando, ¿no? Y ese es el sentido de la vida. Eh, una vez que, por eso hablamos de que se depredan las relaciones, que se rompen estos tejidos y que es un daño, una herida profunda que es muy difícil de reparar. Ni siquiera en los procesos legales que se habla de reparación y justicia es posible recomponer todos estos daños que se hacen, que se originan con el modelo extractivista, ¿no? Entonces pensamos desde ahí nuestra acción política, nuestra acción de incidencia en profunda relación, en profundo tejido con la espiritualidad, porque al fin es, como decíamos, lo que sostiene las defensas territoriales, ¿no? Y desde ahí justamente pensamos y reconocemos en esta reflexión, en este sentir martirial también, ¿no? A los mártires de estos tiempos, que si vemos por índices, por estadísticas, son quienes están defendiendo la madre tierra, quienes están poniendo el pecho, el corazón, el rostro a que a permitir que sigamos existiendo como especie humana y como pueblos originarios, ¿no? Y no solo hablamos de personas martirizadas, hablamos de comunidades enteras martirizadas, hablamos de seres en espacios territoriales que están siendo martirizados, ¿no? Y pensamos en eso cuando hablamos de recomponer la vida, de recomponer en los procesos de sanación, ¿no? Que podamos entretejer todo esto. Cuando hablamos de esto, de defender los derechos humanos, de hacer incidencia, de hacer opciones políticas, hablamos de temas tan medulares como la alimentación, por ejemplo, porque esa es la fuente de la vida en los espacios territoriales, ¿no? Los ríos, los montes, los bosques, las selvas. De ahí proviene la alimentación. Entonces hablamos de cosas tan básicas como la seguridad alimentaria, como tener un pescado para llevarte a tu boca, que está muchas veces contaminado con metales pesados, que ya no puede alimentar a los niños, porque genera diarreas, genera anemia crónica con la que viven, genera cáncer en las mujeres que están viviendo a orillas de estos ríos, de estas aguas contaminadas. Entonces, hacer incidencia, hacer acción política significa defender las cuestiones más básicas de la vida. El acceso al agua digna, por ejemplo, en un lugar como en el que estoy, en la Amazonía, rodeados de agua, pero sin agua para vivir, sin agua para beber.
Y eso genera un miedo profundo, una angustia que, que, que está todos los días ahí latente y que es esa misma angustia la que hace esta resistencia cotidiana, ¿no? Esta opción por defender la vida, los territorios, ¿no? Ayer justamente estábamos reunidos con un grupo de compañeros, hermanas y hermanos que han venido de diferentes comunidades a un encuentro de comunicadores comunitarios y hablaban de este miedo, ¿no? Les preguntábamos, ¿qué nos da miedo? ¿A qué le tememos? ¿A no tener comida? ¿A desaparecer? ¿A tomar esta agua envenenada? ¿Cómo se puede vivir con esa angustia? Entonces, hablamos de eso cuando hablamos de hacer incidencia, ¿no? De pensar y de hacer opciones políticas, ¿no? Pensando en estos elementos que quizás para nosotros pueden ser eh, básicos, que asumimos que podrían estar cubiertos, que ya hemos dado pasos como mundo, como humanidad, como procesos legales en esto, ¿no? Y no es cierto. De nuestros países, de los lugares donde se extrae la mayor cantidad de riquezas, somos las zonas más empobrecidas, las zonas más victimizadas, las zonas más abandonadas, y son territorios indígenas la mayoría. Eh, por eso hablamos de que esto al mismo esta opción por defender los derechos humanos, por participar políticamente en estos procesos, es una opción, es un ejercicio de vida, y en muchos casos es un ejercicio de vida o muerte, que si como iglesia no nos comprometemos con estos derechos básicos, no hay, a ver, muchas veces en los espacios en los que estamos no hay otras manos tendidas, no hay otras opciones de hacer algo, porque los estados están totalmente coludidos con el capital. Los estados están totalmente en complicidad con el capital, con las empresas. No importa de dónde vengan, no importa la extracción que quieran hacer. Y son los estados en todos los niveles, los gobiernos en los niveles locales, en los niveles más macros, en los niveles más regionales. Entonces se vive en una continua explotación porque quienes nos deberían garantizar los derechos nos los niegan. En este sector donde vivo se hacen demandas al Estado para que cumpla con el derecho básico de salud y agua. ¿Y qué hace el Estado? Apela a las demandas para no cumplir con sus hijos, con sus ciudadanos, para que los niños sigan viviendo con anemias crónicas, para que las mujeres tengamos que dar a luz en las peores condiciones. Y eso ya estaba visto en la pandemia. En la pandemia, ¿qué nos salvó? La sabiduría de los pueblos. Eso fue lo que nos salvó. La medicina de la selva. Entonces, desde ahí es necesario pensar estas opciones políticas, ¿no? Desde lo más cotidiano. Y desde ahí pensar en los modos que tenemos para estar presentes, ¿no? Y desde ahí quisiera compartir no sé, algunos tips, algunas propuestas de cosas que como Red de Iglesias y Minería, también como REPAM, como vicariato, aquí en el Vicariato Apostólico de Iquitos, vamos aprendiendo, vamos tejiendo, ¿no? Creo que una de esas es, y creo que la primordial, y lo junto con el tema de hoy, ¿no? De hacer incidencia, para mí está dentro de la iglesia, ¿no? Recordarnos como iglesia las obligaciones que tenemos de transformar este mundo en sus diferentes niveles. Y esa transformación viene muchas veces de procesos legales, de procesos políticos, de procesos de defensa de derechos, que se sostienen en otros procesos más macros, ¿no? Por ejemplo, la organización social, fortalecer los tejidos comunitarios, fortalecer la cultura. Creo que esa es una manera muy importante de generar procesos
políticos, procesos de incidencia local e internacional, fortaleciendo la cultura, fortaleciendo esa raíz, fortaleciendo los diálogos intergeneracionales que existen, ¿no? Creo que eso es fundamental eh, para pensar en nuestros procesos de incidencia, ¿no? Y como decía, esto está mucho al interior de la iglesia, ¿no? En los seminarios, en las congregaciones religiosas, en nuestros grupos pastorales, en nuestros movimientos juveniles, por ejemplo. ¿Qué opciones tenemos de participar tocando estas realidades de exclusión, de victimización, de abandono, pero que al mismo tiempo son realidades que nos están reflejando e interpelando al modo en el que estamos viviendo, ¿no? Eh, Creo que ese es un tema muy importante que tenemos que ligarlo, ¿no? Si bien es cierto, hacemos incidencia por los derechos, por mejores condiciones de vida, porque las empresas y los gobiernos cumplan con las afectaciones que hacen en nuestros territorios, en nuestros espacios eh, donde habitamos, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos visibilizando y diciendo que hay otro modo de vivir, que hay otro modo de hacer economía, que hay otro modo de relacionarse con los alimentos, con las medicinas, eh, y que por eso es necesario y urgente esa protección, esa incidencia, ¿no? Creo que otro de los temas muy importantes cuando pensamos en incidencia es nuestro rol como iglesia también, sabiendo que tenemos un espacio privilegiado de poder, que estamos atrás de micrófonos, que nos escucha mucha gente en los diferentes espacios en los que estamos, tenemos un espacio privilegiado de poder de palabra, por ejemplo, de poder de visibilización solo con nuestra presencia, ¿no? Entonces creo que hacer incidencia sabiendo de qué lado estamos, qué postura tomamos. Y en la red de iglesias y minería hemos aprendido que no podemos tener una postura de mediadores, por ejemplo, de mediadores entre empresas que saben de que van por lo que van y que no piensan en ningún momento cambiar su forma de trabajar y que violan derechos y matan gente todos los días, porque eso es lo que hacen. Cuando contaminan nuestros territorios, están matándonos todos los días, lentamente. ¿Cómo se puede mediar entre gente que en la misma encíclica Laudato Si lo menciona? Hay que decirlo por su nombre: injusticia y crimen. Eso es. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura? Las víctimas, quienes están sufriendo, quienes están siendo perpetrados y violentados en sus derechos todos los días. Silenciosamente, lentamente, porque no hay que esperar que pasen crisis o que hayan grandes eventos como los que lastimosamente sucedieron en Brumadinho o en Mariana a cargo de empresas mineras, que mataron más de 300 personas cada una, dejándolas enterradas en lodo tóxico. No podemos esperar hasta llegar a eso. Voy rapidito que sonó la alarma. Es necesario estar presentes para escuchar y acompañar estos tejidos organizativos, estar ahí presentes, la escucha que sana, la escucha que da esperanza, ¿no? Ayudar a desenmascarar estos engaños, estos modelos que vienen. Creo que eso la iglesia puede hacer mucho, desenmascarar estas narrativas. Y también algo que me parece muy importante es ser puentes, ser tejidos entre el norte global y el sur global. A nivel político, por ejemplo, con leyes que están en marcha, en las que la iglesia está participando, como las leyes de debida diligencia, para responsabilizar a las empresas de los crímenes que cometen en nuestros países y en nuestros territorios, que sean responsabilizadas en sus lugares de origen. Eso es una incidencia muy grande que está haciendo la iglesia, pero también en el diálogo norte global y sur global entre iglesias, iglesias solidarias, iglesias que nos volvemos comunidades de fe organizadas, que nos acompañamos, sabiendo que en estos espacios, en los territorios indígenas, es donde hay la mayor
interés, el mayor interés capitalista, el mayor interés geopolítico, y que por eso mismo nos están despojando, nos están avasallando, nos están matando. Y quieren que sigamos saliendo, esto no va a parar, esto va a venir con mayor violencia. Entonces creo que es muy importante para hacer incidencia, estos intercambios, estos facilitar la palabra, estos ser puentes de encuentro, ¿no? Entre diferentes realidades, pero también entre las realidades que están resistiendo, ¿no? Dar ese sentido como iglesias que somos de esperanza, de que no estamos solos, de que estamos juntos y que hay que seguir, ¿no? Que hay que seguir en esta lucha. Y algo muy importante creo que es también acreditar, creer, dar valor a la sabiduría y a la información que nos traen los pueblos indígenas, ¿no? No solo en un nivel de romanticismo o de esto dicen, esto creen, sino en creer que esa sabiduría es una sabiduría que nos lleva a definir proyectos de vida, proyectos de país, ¿no? Que las leyes se deben tejer a partir de esa sabiduría, porque si no, no estamos creyendo realmente en eso. Y finalmente también respaldar con investigaciones que nos ayuden a ejecutar eso. Y antes de que se me termine el tiempo, hay algo muy importante que estamos haciendo como Red Iglesias y Minería, que es una acción concreta de coherencia ética y que es la desinversión en minería. Muchas veces, muchas congregaciones religiosas, diócesis, arquidiócesis, organizaciones de fe, tienen sus fondos en fondos bancarios que están apoyando empresas mineras, por ejemplo, o empresas petroleras, que sabemos que son violentadoras de derechos. Muchas veces tenemos ahí los fondos sin saberlo, muchas veces sabiéndolo también, porque generan mayor lucro. Pero eso es una acción, sacar nuestros fondos de ahí, o hacer una reflexión sobre cuáles son los valores éticos que deben guiar nuestras inversiones, nuestras formas de trabajar a nivel financiero, amparadas en la ecología integral y en la doctrina social de la Iglesia. Me parece que es un acto profético, un acto revolucionario, porque va de frente al sistema económico financiero. Y creo que es una opción que podemos hacer como iglesias, y tenemos datos sobre qué hacen las empresas, quiénes son, qué fondos les respaldan, en qué países están presentes y qué derechos están violentando, ¿no? Para hacer acciones de este tipo, acciones concretas, como la desinversión. O si no tenemos inversiones, pensar en que vamos a cerrar nuestras organizaciones de fe, a que nunca vamos a tener fondos o vamos a beneficiar a fondos que están masacrando comunidades y a la madre tierra. Eso. Muchas gracias, Dani. Seguramente ahora habrá oportunidad de precisar toda esa amplia experiencia que tiene la Red Iglesias Minería. Tres breves comentarios para hacer el enlace con Elizabeth. Dani con cariño, Daniel Andrade. Eh, Estoy pensando mucho, recordando mucho a Viviana Wilches. Ella hasta hace muy poco estuvo en el equipo de la SEAMA, equipo ejecutivo, la Conferencia Eclesial para la Amazonía, que fue creada a partir del Sínodo Panamazónico, y Viviana, en su momento, parte del consejo académico que diseñó ese seminario, insistía mucho: no es posible hablar de ecología integral y pueblos originarios sin ubicar el rol de la mujer, sus problemáticas, también sus aspiraciones, y discutiendo, ¿no? En lugar, dijimos, bueno, vamos a optar por voces femeninas, ¿no? Y tú ratificas esa intuición y esa premisa esa incidencia que hizo Viviana dentro del equipo que diseñó el diplomado, el seminario, porque pues nos estás hablando con la pasión de una mujer ama de casa situada en el territorio. Y has hablado del amor, ¿cierto? Porque vives una familia también, de ese diálogo intercultural. Piensas en tus hijos en el sentido de qué futuro le vamos a dejar con el río contaminado, con la selva destruida, con el vientre de la hermana madre tierra totalmente arrasado por la voracidad del extractivismo. Entonces, quiero, digamos, resaltar esa dimensión humana, ¿no? Y además que has hablado de la espiritualidad.
la espiritualidad martirial, la espiritualidad que da la vida, sin la cual la incidencia pues no tenía sentido, ¿no? Y has mencionado, que creo que más adelante tendremos algunos momentos para precisarlo, cómo ir a la raíz, ¿cierto? Y la iglesia, a partir de la Amazonía, con la REPAM, con Iglesias y Minería, ha comenzado a posicionar denuncias ante las Naciones Unidas, la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Que la iglesia es actor social, es sujeto político, y denunciamos el atropello. En este caso, has hablado de las corporaciones extractivistas, ¿no? Como el asunto que has mencionado de la desinversión, los dineros que de los bancos europeos, los fondos de pensiones en los países del norte están financiando los proyectos de muerte. Entonces, poner en ese diálogo a nivel global ese orden económico internacional. Y desde ya quisiera que más adelante nos contaras un poco toda esa campaña que hay sobre el oro, ¿no? El oro que aparece en nuestros vasos sagrados, pero que muchas veces es oro manchado de sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar nuestra celebración de fe litúrgica con esa dimensión social de la evangelización? Y diciendo esto, porque me entusiasmo, entonces, Elizabeth, igual, ¿cierto? Con su profesionalismo, con su amplia trayectoria en temas climáticos, en temas ambientales, ahora pues lidera toda una área, como hemos dicho, de ecoteología en Cáritas de Ecuador. Entonces, escuchamos Elizabeth, Eli, cariñosamente, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Dalirio. Gracias, Dani. Qué gusto verte. Como ya Dani lo ha dicho, somos compañeras de camino y creo y quisiera iniciar comentando que el compartir de la incidencia en lo que es ecología integral pasa por la vida de cada uno de nosotros. Entonces, el día de hoy yo estaré muy emocionada por ustedes, porque veo casi 200 personas católicas conectadas para hablar de incidencia. Y eso me llena el alma. Pero también porque en esta semana compartí una rueda de prensa con una mujer, bueno, no solo con una mujer, con varios actores. Y uno de ellos era una mujer guaraní que decía que pedía disculpas por llorar porque estábamos emocionados por lo que habíamos hecho. Y yo le decía, llorar no es de débiles, llorar es de valientes. De valientes que nos reconocemos pequeños, pero que solo juntándonos podemos alcanzar algo. Y por eso yo pido disculpas porque he intentado tranquilizarme al escuchar a Dani, pero es muy, muy fuerte lo que hemos estado viviendo este tiempo en Ecuador. Y quiero comenzar, como les decía, también agradeciendo el testimonio de las personas que me precedieron a mí en la experiencia de Cáritas de Ecuador, entre ellas Dani y todo el equipo que estaba anteriormente en ecoteología, que ellos me recibieron y me transformaron, porque yo soy una profesional, soy ingeniera agrónoma y he sido formada para ser responsable de responsabilidad social en empresas mineras y en empresas petroleras. Y mi mirada de formación estaba orientada precisamente a manejar a los pueblos para favorecer a las empresas, para que los pueblos no le armen problemas a las empresas y puedan hacer sus procesos extractivos. Esa es mi formación. Y el momento de llegar a Cáritas y de encontrar todos estos procesos de redes, de la REPAM especialmente, de la construcción de una red con rostro amazónico, de una iglesia con rostro amazónico, se ha convertido en una completa transformación de mi vida, de mi profesión y de hacia dónde camino como cristiana. Entonces, les pido, como les decía desde el principio, mil disculpas, pero la emoción no me deja ser más, no llorar de la emoción de verles, de no saber de dónde se conectan, pero de saber que hay muchas personas que aún quieren construir una iglesia con un rostro distinto. Entonces, hoy yo he preparado algo que
que un poco quiere compartir cuál ha sido el proceso. Voy a compartir si me dejan. Y quiero, la presentación inicia con una frase del Papa Francisco. Por favor, avísenme si es que lo están viendo. Sí, si pudieras ampliar la imagen. Sí. Ya. Quiero iniciar con esta, como les digo, esto es una transformación. Yo siempre creí desde lo que había vivido que lo peor que le había pasado a la iglesia era el Papa Benedicto, pero era en mi ignorancia de no conocer toda la profundidad de lo que él podía haber estado viviendo. Y por eso inicio esta presentación con uno de los artículos que está en Caritas in Veritate, que nos dice que la iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y que debe hacer valer en público y debe hacerla valer en público, pero no solamente para defender la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos. Debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo. Y es necesario que exista una especie de ecología del hombre bien entendido. En efecto, la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana. Cuando se respeta la ecología humana en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia. Y esto nos lo decía el Papa Benedicto, como una antesala quizás de lo que sería para nosotros la encíclica Laudato Si. Aquí un poco de la historia que ha vivido Caritas de Ecuador y que de esto ya ha sido parte Dani antes que yo. Cómo a partir del 2012, incluso antes de que la encíclica Laudato Si se gestara y se lanzara al mundo, también ya en el Ecuador y seguramente en muchos de sus países se estaba trabajando frente a estas miradas de daño que estaban en las raíces nuestras. Y es así como se da origen a algunas redes que empiezan a generar una identidad en el territorio y esta identidad empieza a hablar de la defensa de derechos. Luego va continuando con lo que ya sabemos sobre el Sínodo de la Amazonía. Toma mucha fuerza lo que es REPAM a nivel de la Panamazonía y en Ecuador va surgiendo una necesidad porque se dice que no se dice, es una verdad. Ecuador no es solamente Amazonía. Ecuador tiene varias regiones geográficas, varios ecosistemas y todos están amenazados y muchos actores de iglesia están trabajando en eso. Entonces, desde Cáritas se empieza a convocar a estos actores para que no estén sueltos y ha sido un camino de aproximadamente 6 años que se va convocando desde Cáritas a varios actores. Entre ellos, hace unos 2 años atrás aproximadamente nos encontramos con la Red de Iglesias y Minería y también ha empezado a sumar a este proceso de red, pero es un proceso que ya nació hace mucho tiempo y que lo estamos acompañando desde Cáritas. Entonces, ahí, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Hablamos de hacer articulaciones institucionales con la academia, con la Defensoría del Pueblo, de hacer eventos masivos como foros, congresos, y luego nos pedían ya las comunidades algo más concreto, comunicados, amicus, y luego también nos vino la pandemia. Así que ahí surgió un curso virtual de ecología integral. Nuestros ejes de trabajo en el área son 3, el uno es de concienciación, el otro es de incidencia y el otro es de fortalecimiento de redes. Desde la red, desde el área de ecoteología estamos fortaleciendo y convocando, especialmente fortaleciendo lo que es la REPAM en Ecuador, y luego convocando y articulando completamente todo lo que es la Red Nacional de Pastoral Ecológica. Y desde ahí nos articulamos a la sociedad civil y hemos tenido algunas priorizaciones como la participación en la implementación del Acuerdo de Escazú. Luego hay algunos casos que nosotros acompañamos muy puntuales en el Ecuador, que es a la defensa del manejo de comunidades que están afectadas por basureros, el tema de los derrames petroleros en donde estamos metidos de lleno acompañando a las comunidades que se han quedado sin agua, sin alimentos, sin acceso al transporte, sin educación, sin salud. Y luego también acompañamos a otras organizaciones afectadas por la minería y afectadas por la construcción de mega hidroeléctricas y que quieren seguirse ampliando en donde no se manejan las cuencas hídricas
y a estas comunidades que se defienden de estos procesos. Y asimismo estamos en la defensa de los páramos, trabajamos mucho en la defensa de lo que es el Fierro Urco y ahora estamos vinculados a un proceso en la zona centro del país que es en los páramos de Cotopaxi. Estos han sido como en términos generales un poco la experiencia. Tenemos varias líneas de sensibilización, hemos generado un diagnóstico socioambiental con mapas cartográficos, que son mapas parlantes en donde podemos ubicar absolutamente a todas las provincias del país y que ya nos daba hace tiempo para nosotros como Cáritas la lectura de que la violencia en el territorio estaba tejiéndose con fuerza, cosa que el país o el Estado no lo decía. Como les decía, hemos sido parte muy activa de lo que ha sido REPAM y luego hemos generado material de sensibilización para talleres de la línea de la conversión ecológica que ha partido de la experiencia de cada uno de los técnicos que están también trabajando con nosotros en Cáritas Ecuador, especialmente en el área de ecoteología. Esto nos ha permitido tener algunas denuncias proféticas en la línea jurídica. Acompañamos, hemos estado presentes con amicus en el caso de mecheros y derrames. Hay una demanda judicial que está siendo liderada por algunas organizaciones, pero también por dos obispos de la Amazonía ecuatoriana, Monseñor Selmo Lázari de Sucumbíos y Monseñor Adalberto Jiménez de Aguarico. Ellos están siendo parte del grupo que demanda al Estado ecuatoriano por el derrame ocurrido en el 2020. Estamos también en la defensa territorial de Piatúa y del pueblo Sinangoe. Acompañamos en Esmeraldas los conflictos mineros y luego hemos hecho algunas presencias en cuanto a la inconstitucionalidad del Código Orgánico Ambiental. En cuanto a comunicados, solo mencionamos aquí algunos, pero una de las características que ha tenido Cáritas y la RENAPE, que es la Red Nacional de Pastoral Ecológica, es hacer comunicados. Las imágenes que ustedes pueden ver, así fue cuando generamos un congreso en conjunto con REPAM acá en Ecuador, vino el cardenal Pedro Barreto, estuvo el presidente de la conferencia, Monseñor Julio, que era de Cáritas. Hemos como buscado estos espacios en donde también las autoridades eclesiales vayan tomando una postura frente a lo que le pasa al Ecuador. Y luego tenemos procesos de formación en incidencia en donde nos acompañan algunos equipos de Cáritas Española en este caso, precisamente por lo que ya ha dicho, nos decía Lirio. Llevamos en conjunto varios casos a espacios internacionales, especialmente el año anterior, el caso que más nos tocó ha sido el caso del derrame. Enviamos a un compañero nuestro a Ginebra, a un indígena. Lamentablemente, como es la vida en este caminar de la incidencia, Carlos murió hace menos de un año estando en una gira mediática precisamente en Europa. Y bueno, acompañamos también otros casos que han llegado a Naciones Unidas, como la vulneración de derechos por minería en Tundaime, en Zamora, y estamos trabajando en otros casos. Hoy quiero hablarles específicamente de aquello que nos ha convocado durante estos últimos meses, que nosotros denominamos la campaña Laudato Si a la Vida. En el Ecuador, las iniciativas de territorios han convocado a la ciudadanía para defender espacios territoriales altos de biodiversidad muy concretos. Uno de ellos, el Yasuní Teté, y el otro, el Chocó Andino. Al Yasuní Teté había que defenderlo de la explotación petrolera y al Chocó Andino de la minería, de la extracción minera. Así que nosotros nos reunimos con los actores de la sociedad civil para saber como iglesia qué podíamos hacer. Convocamos a algunos actores y ustedes pueden ver, los que están aquí, formamos esta alianza para poder llevar adelante lo que se denominó la campaña Laudato Si a la Vida. Estuvimos Pastoral Social, Red de Iglesias y Minería, REPAM Ecuador, la Red Nacional de Pastoral Ecológica, Signis de Ecuador, Sin Fronteras Media y Movimiento Laudato Si, como los que estábamos al frente de generar toda la apuesta mediática que implicaría llevar adelante esta campaña, tomando en cuenta que nuestra intención era llegar a la población de fe, a todos los creyentes, con la palabra del Papa Francisco. Entonces ha sido un trabajo impresionante, nunca me imaginé todo lo que se podría hacer.
Creo que lo primero fue tratar de llegar a los obispos, lo más difícil y lo más caro también, tratar de llegar a los obispos. Iniciamos este trabajo con ellos y todo, quiero también hacer mucho énfasis en lo que han dicho Dani y Alirio, las diosidencias. Porque nosotros habíamos planeado tener un taller de formación para los obispos en la línea de ecología integral, pero solo para los obispos amazónicos. Eso se ha planeado desde el año anterior. Y justamente cuando muere Carlos Ajón, decidimos hacer una pausa y trasladamos esa fecha de ese taller, que iba a ser en febrero, trasladamos a julio. Y en esos meses en el país la situación política fue generando para que al mes de julio, cuando estaba planificado este encuentro, viniera al Ecuador un cardenal encargado de la vida sacerdotal y convocara a todos los obispos del Ecuador las mismas fechas. Así que aprovechamos ese encuentro para solicitar que la formación no sea solo en la línea sacerdotal, sino también de ecología integral, y contamos con el apoyo en este caso, de la presidencia de la conferencia y de la arquidiócesis de Guayaquil para que se dé este taller ahí en Guayaquil, que originalmente iba a ser dirigido a los obispos amazónicos, pero conseguimos tener la presencia de 20 obispos de los 35 que son de Ecuador. Y ahí fuimos ya trabajando esta necesidad de que la iglesia haga algo en torno al Yasuní y al Chocó andino. Lamentablemente, la mayoría de obispos lo que nos dijeron es: estamos de acuerdo, pero no podemos ser frontales porque la iglesia no es frontal. Y hubieron muy pocos obispos que nos dijeron: si ya nos vamos a mojar, pues mojémonos bien. Y junto con ellos ya planeamos un comunicado que es netamente Laudato Si. Y como lo que ustedes están viendo es cómo se planificó el lanzamiento de esta campaña. Esta campaña se lanzó el 3 de agosto en una rueda de prensa. Son las personas que estuvimos en la rueda de prensa hacia todo el país. Conseguimos alrededor de 25 medios de comunicación entre nacionales y locales. Logramos hacer alianzas con Corape, que es la organización que acoge a las comunidades, a las radios comunitarias, e hicimos este diseño a partir del cual generamos la campaña. Esta fue la convocatoria para la rueda de prensa, que fue el 3 de agosto en la conferencia episcopal. Con este documento convocamos a los medios de comunicación y ematimos este documento para todos los medios, tanto prensa escrita como prensa, prensa visual, en donde le decíamos que el medio ambiente es un bien colectivo, que los jóvenes nos reclaman el futuro como iglesia y también como sociedad, que el Yasuní y el Chocó son una zona de alta biodiversidad y que como iglesia tenemos que unirnos para hacernos cargo de esta casa, que es la que Dios nos ha confiado, y que no está bien que nos habituemos a hacer las cosas mal, que no podemos vivir en la anestesia de una sociedad que hace que el sistema nos utilice. Y al finalizar, les invitamos a la sociedad ecuatoriana a decirle sí a la vida y sí a mantener el petróleo en el subsuelo del Yasuní y sí a defender el Chocó en el andino del extractivismo. Generamos también una oración, esa no les puse en esta presentación, pero construimos la oración por el Yasuní y el Chocó andino. Y una parte de esta es que te alaben, Señor, todas tus criaturas, de manera especial las del Chocó andino y las del Yasuní. Que no falle ninguna al momento de decir Laudato Si, alabado seas mi Señor. Hemos generado una campaña mediática específicamente para redes sociales, para TikTok, para Facebook y para Instagram. Generamos también audios para radios para que puedan difundirse en todas las radios que se formaran parte de nuestra alianza. Imágenes como las que ustedes están viendo que se podían mandar también a través del WhatsApp.
Hicimos este trabajo también en quichua porque nos decían que las comunidades quichuas no estaban entendiendo la pregunta, así que la tradujimos al quichua amazónico especialmente. Y quiero ahora compartirles algunos de los trabajos que hicimos también con los obispos. Pienso que debe... Por favor, me avisan si escuchan el sonido. Dale, ahorita se escuchó. Ok. veras vale esto de unir las fuerzas y unir las voces para decir somos un pueblo unido, y eso puede ayudar en ámbito, ¿no?, de contrarrestar estas aberraciones de la minería y de la tala indiscriminada de los árboles. Por lo tanto, esto de la casa común de veras que sea la preocupación grande de cada uno de nosotros, que los que vienen después de nosotros puedan gozar la belleza que todavía en nuestros ambientes se van. Videos como este. Yo soy un defensor acérrimo de la casa común, un defensor de la vida, y creo que como opción fundamental y compromiso con los pueblos originarios, con los derechos de los campesinos, con los derechos de la tierra y las comunidades, es decirle sí al Yasuní, a la consulta que próximamente tenemos, porque tenemos que pensar no en el hoy, sino en el mañana, y que estamos garantizando el mañana. Yo soy un defensor acérrimo de paz y bien. Con Alejandro e Inés decimos sí al Yasuní. Queremos conservar los pueblos indígenas. Yo sé que mi tiempo se terminó, así que tenía un par más de videos en donde quería enseñarles todo lo que manejamos a nivel de redes, a la vida religiosa y también mensajes como estos de aquí. Esta es una extracción de la rueda de prensa, no la voy a pasar aunque dure un minuto, pero es quizás una de las partes que más impactó a los medios de comunicación. Hemos tenido que enfrentar mucho el tema del modus vivendi que nos han acusado, pero igual la lucha ha seguido. También la vida religiosa ha estado presente y han hecho sus aportes a la campaña. Pueblos originarios que ha llamado el Papa Francisco. ¿Qué hacemos? Cuidando la casa común. Para los pueblos originarios y las misioneras lauditas, la naturaleza es el rostro de Dios Padre Madre, el sagrario donde habita Dios, el buen vivir de los pueblos, el futuro de la humanidad. Este 20 de agosto te invitamos a decir sí al Yasuní, sí al Chocó Andino, sí a la vida, sí a nuestro futuro. Y finalmente, como Nosotros estamos también aquí para saben, decir sí a la vida. Hicimos foros presenciales y pedimos el apoyo internacional de REPAM, de REMAM, del movimiento Laudato Si regional. Eso nos ayudó mucho. Esto es un poco el resumen de todo el impacto que tuvimos a nivel de medios de comunicación. Las entrevistas y todo que hasta el día de hoy no paran. Estos son los resultados. Ganamos como colectivos con el 68% en el Yasuní y el 60% de la población del Ecuador a favor del Yasuní también. Y esta finalmente es nuestro agradecimiento a todos los que han formado parte de la campaña, pero también a ustedes, incluso a ustedes que ahora nos ven, porque son parte de este ánimo que nos da el saber que esta es una decisión histórica y que debemos seguir adelante con el sí a la vida, y que como iglesia hemos estado antes, durante estas iniciativas, y siempre supimos que vamos a estar después, independientemente de los resultados. Pero con esta voluntad, hoy hemos reafirmado nuestra voluntad y nuestro compromiso como iglesia de seguirle diciendo sí a la vida. Muchas gracias.